Muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar, a esta charla, a esta conferencia, en el que vamos a hablar sobre los principios del Kybalión aplicados a la transformación profesional. Bueno, antes de empezar, me gustaría daros las gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra atención, por vuestra confianza y por venir aquí hoy y estar este ratito juntos conversando sobre este tema tan interesante. Y, por supuesto, también dar gracias al espacio, por abrirnos este espacio, por abrirnos este punto de encuentro. Comentaros que, bueno, tenéis un regalo por asistir a la conferencia y César pondrá el enlace en el chat, así que podéis inscribiros y os mandaremos un regalito, que son 36 acciones para poner en marcha tu transformación profesional. Así que espero que os sirvan y os guste. Bueno, lo primero de todo me gustaría presentarme. Mi nombre es Marta. Y bueno, soy ingeniera, coach y experta en metodologías creativas. Llevo más de 15 años en una multinacional y trabajando en temas de transformación cultural y transformación profesional. Yo misma experimenté mi propio cambio profesional hace unos años y bueno, pues fue una experiencia personal muy importante en el que descubrí y aprendí muchas cosas. Y después de ese tiempo, de esa experiencia, pues una de las misiones que tengo hoy en día es ayudar a otros profesionales a que consigan, a que logren una transformación profesional hacia un trabajo con propósito que les llene. Y todo esto lo hago pues a través de metodología estructurada paso a paso. Si bien, como comentaremos a lo largo de la conferencia, la metodología se basa en dos principios, en la acción y en el ser, es decir, vamos a hablar del arriba y del abajo y vamos a trabajar esta transformación a través de estos dos ejes. Os voy a dar claves prácticas y bueno, pues mi intención es que disfrutemos, que os sea útil y por supuesto decir que todo lo que comparta aquí son reflexiones personales, son mis vivencias y mis propios aprendizajes de lo que he descubierto estudiando estos principios y estudiando metodología. Y bueno, como bien dice el Kybalión, pues todas las verdades son semiverdades. Así que os invito a vuestra propia reflexión y luego al final abriremos un poquito los micrófonos y el chat para preguntas y debate. Así que encantada de escucharos y de atenderos en lo que necesitéis. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la charla de hoy. Y vamos a empezar hablando de lo que es el Kybalión, el origen del Kybalión. A ver, el Kybalión es un documento que se escribió a principios del siglo XX. Sus orígenes son desconocidos porque los escritores, que les llaman los tres iniciados, pues son anónimos. Realmente no se conoce muy bien acerca de ellos. Si bien este documento se basa en unos principios que se llaman los axiomas herméticos, cuyo origen se remonta en la época de los faraones, en el antiguo Egipto. Su origen se atribuye a una persona muy singular llamada Hermes Trismegisto, el tres veces grande, que bueno, incluso hablan de que fue una persona casi un dios para los egipcios, hablan de que vivió unos 300 años, que fue contemporáneo de Abraham, y escribió estos principios en una tabla en piedra, en lo que es la tabla esmeralda. Y bueno, son unos principios que rigen las leyes de la alquimia, las leyes de la transmutación de la realidad. Y bueno, pues son principios universales que ahora, en este momento, se han puesto a disposición de la humanidad porque han sido siempre informaciones, llamémosle ocultas para el ser humano. Sin embargo, en esta nueva era en la que estamos viviendo, pues se han puesto a disposición, se han abierto los libros, por así decirlo, y tenemos la oportunidad de estudiarlos y de entenderlos para nuestra propia vida.
Dice el Kybalión que los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Bueno, lo dice todo y no dice nada, ¿no? Al final lo que nos está un poco explicando esto es que la información está ahí, la información está a nuestra disposición, si bien a veces cuando llega el momento, pues podemos estar o no preparados. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos sido llamados y atraídos, y lo veremos por vibración, a este viaje de descubrimiento y de indagación a través de estos principios, y espero que os guste. Así que bueno, ¿cuáles son estos principios? Vamos a empezar por listar estos principios. Son 7 y los voy a listar y luego profundizaremos en cada uno de ellos. Dice el Kybalión que los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y estos principios son, el primero, el mentalismo; el segundo, la correspondencia; el tercero, la vibración; el cuarto, la polaridad; el quinto, el ritmo; el sexto, la causa y el efecto; y el séptimo, el principio de generación. Empecemos por el primero. ¿Qué nos quiere decir el principio del mentalismo y cómo se aplica esto a la transformación profesional? Pues vamos a ello. El principio del mentalismo dice que el todo es mente, que el universo es mental, el Kybalión. ¿Qué quiere decir esto de que todo es mente, de que el universo es mental? El 95% de nuestros procesos mentales son procesos subconscientes, mientras que solamente el 5% son procesos conscientes. Es decir, todo aquello que es perceptible a nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra realidad visible, se encuentra en ese 5%. Y esto lo decía el mismísimo Jung, un eminente psiquiatra del siglo XX que estudió los procesos inconscientes y subconscientes del ser humano. Y el 95%, es decir, el 95% de nuestra mente está en lo no conocido, está en el subconsciente. Más o menos para que os hagáis una idea, o al menos así es como lo visualizo yo, podríamos entender que la mente es como un gran iceberg, en donde la punta del iceberg, lo que vemos, aquello que vemos, que percibimos, sería lo visible, ese consciente, y toda la masa que se esconde debajo del agua sería el subconsciente. Es importante remarcar que la mente no es pensamiento solo, sino que el pensamiento es una parte de la mente, pero no es exclusiva. La mente es mucho más. Aquí vamos a entrar en un punto de este punto del mentalismo, de que todo es mente, el universo es mental, y vamos a hablar un poquito del átomo. Fijaos, si fuéramos capaces de tener un microscopio electrónico y nos cogiéramos un trocito de la mano y empezáramos a hacer un zoom, ¿vale? Y entráramos hacia adentro, empezaríamos a ver, bueno, pues nuestra piel, nuestras células, llegaríamos al núcleo, llegaríamos a las moléculas, al átomo, y si siguiéramos buceando hacia abajo, nos encontraríamos con partículas subatómicas. El 99,99999% del átomo es energía y solamente el 0,000001% del átomo es materia física. Un trozo de pastel de manzana está hecho de pastel de manzana. El todo y la parte no pueden ser diferentes.
Somos energía. Todo es mente. El universo es mental. Además, podemos imaginarnos a la mente como un gran ordenador. Es un gran ordenador con códigos de programación, con condicionales, con programas automáticos, que funciona muy parecido a un ordenador. Es decir, tenemos inscritos códigos desde la infancia que nos dicen cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros gustos, nuestra cultura. Toda la información está ahí, reside ahí, en ese mundo misterioso del subconsciente, en ese abajo que no vemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de transformación profesional? Cuando existe en ese programa informático una creencia limitante que nos dice, por ejemplo, que dedicarte a tu pasión no nos va a dar de comer. O que nos dice que mi jefe nunca me va a valorar. O nunca tendré suficiente dinero para hacer lo que quiero. El programa inconsciente, subconsciente, nos devuelve la verdad. Y nos devuelve la verdad a través del espejo de la realidad. Se materializa en la realidad. Y esto me lleva a la segunda ley, que es la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Volvemos a nuestro iceberg y a la ley del espejo. Al final, siempre buscamos cambiar la realidad, o al menos nos han enseñado así, que si cambiamos la realidad existente desde arriba, desde lo visible, desde lo consciente, seremos más felices. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta o tengo una mala relación con un compañero, entiendo que si cambio de trabajo o entiendo que si cambio de compañero, sé feliz. Sin embargo, muchas veces ocurre que llegamos a la paradoja de que cambiamos de trabajo o cambiamos de compañeros y volvemos a encontrarnos con esos patrones recurrentes que una y otra vez nos persiguen, de falta de reconocimiento, de falta de éxito, de frustración, etc. Y esto toca directamente con la ley de correspondencia. Mientras que cambies el escenario, lo de arriba, pero no cambies lo de abajo, tu realidad va a seguirte manifestando una y otra vez esa creencia que tienes dentro. Por tanto, fundamental, observa. Observa muy bien más allá de lo visible, observa más allá de lo que parece ser. Busca esos patrones recurrentes. Haz un análisis en tu vida, si estás viviendo una situación en la que quieres cambiar, en la que quieres un cambio profesional. ¿Cuáles han sido esos patrones recurrentes que una y otra vez se te han estado presentando en tu carrera profesional? Y busca cambiar desde abajo. Y hablaremos cómo más adelante. Vamos a pasar a la tercera ley, que es la ley de la vibración, que nos habla de que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras crean realidad. La energía vibra. Somos energía, todo es mente. Y el verbo se hizo carne, no dice el pensamiento se hizo carne, se dice el verbo se hizo carne. Si tú coges una palabra y la cortas en trocitos, vas a llegar a los fonemas y al final vas a llegar a los sonidos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué cosas decimos acerca del trabajo, acerca de la profesión? ¿Cuáles son esas sentencias que estamos diciendo? ¿Cuáles son esos pensamientos que estamos diciendo, que estamos vibrando? Atraemos aquello en lo que vibramos. Literalmente. La frecuencia de la radio. Es increíble cómo
existen un montón de ondas alrededor nuestro y cuando conectas la radio es cuando la escuchas, ¿no? Y cuando cambias el dial puedes entrar en una frecuencia o en otra. Muchas de las veces, y es sorprendente, mantenemos un dial que no nos gusta. Nuestros pensamientos, sabotajes, cosas que verdaderamente no nos están ayudando a avanzar. Es una radio que está hablando con una música que no nos gusta y sin embargo no nos damos cuenta del poder que tenemos de cambiar. Y básicamente esto nos lleva a la siguiente ley, que es la ley de la polaridad. La polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo es su par de opuestos. Lo semejante y antagónico son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Polaridad. El frío y el calor. La vida y la muerte. El día y la noche. Vivimos en un universo dual. Polos opuestos de la misma naturaleza y de distinto grado. Si tú, por ejemplo, tienes un vaso caliente y quieres frío, lo que tienes que hacer es añadir agua fría. Si tú estás en una situación de vida en la que te sientes poco reconocido, en la que sientes que no te están valorando, por correspondencia y por espejo tú no te estás valorando. Una parte de ti no se está valorando lo suficiente. ¿Qué hay que hacer? Moverse en el eje. Es decir, empezar a decir palabras y empezar a decir sentencias, códigos de programación que te muevan del frío al calor. Empieza por reconocerte a ti mismo. Empieza por reconocer esos logros. Empieza por ti. Porque además, si volvemos a lo que estábamos hablando antes, y a la mente y las creencias son esas lentes con las que vemos el mundo. Y si tenemos unas lentes en las que nos están diciendo que no valgo, que no puedo, tal, la vida que voy a ver, lo que se me va a reflejar en el espejo consciente, va a ser exactamente eso. Por tanto, la transmutación alquímica de la profesional comienza por realizar un cambio profundo de creencias, realizar un cambio profundo de esas lentes y empezar a entender que es posible. Misma naturaleza, distinto grado. Hablemos del ritmo, la siguiente ley. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Esta ley nos habla de el ritmo, que como veis, también observando la naturaleza, vivimos en un universo dual, sometido a ritmos, día y la noche, las horas, los segundos, las estaciones, nuestros propios biorritmos, la hora de comer, la hora de dormir. Vivimos sometidos a ritmos y esto nos tiene que hacer entender que cuando iniciamos un cambio, el cambio es un proceso. Cuando nos movemos en el eje, es un proceso. Y hay momentos en los que hay retrocesos, como dice la ley. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que hay un ligero movimiento en espiral. Pero nunca vas a estar realmente en el mismo sitio cuando hay un retroceso. Siempre hay un avance, siempre hay un crecimiento. Pero hay ritmos. Y hay que entender esto
también, para conocerlos y conocer nuestros propios ritmos, conocer nuestros momentos, cuando estamos en un momento abajo, cuando estamos en un momento arriba. Hay un cuento, que es un cuento de la filosofía zen, que hablaba de un rey que pidió que le dieran un anillo que le recordase la verdad. Era un reino que era muy rico, tenía mucha bonanza y hubo una sequía muy fuerte, se lo llevó todo. Y ese rey, entre todos sus súbditos, pidió que por favor a sus sabios le construyeran ese anillo que le recordara la verdad. Uno de ellos le regaló su anillo y en ese anillo había una inscripción. Y esa inscripción ponía: esto también pasará. ¿Qué nos viene a decir esto? Que ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. El yin-yang. Lo positivo contiene una traza de negativo y lo negativo siempre contiene una traza de positivo. Busquemos el equilibrio en el ritmo, busquemos el punto central en el equilibrio. ¿Qué pasa con la causa y el efecto? Sexta ley, sexto principio. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Causa y efecto. El famoso karma. Aquí en realidad lo que está ocurriendo es una ley y esto conecta con las leyes físicas de la energía. La energía ni se crea ni se destruye. Cuando sometemos a una fuerza, a un objeto, tiende al equilibrio y tiende a la compensación. Por tanto, las causas que creemos en nuestra vida, tanto positivas como negativas, van a generar unos efectos y los efectos van a generar causas. Y es muy importante tener en cuenta este principio. Os voy a contar una cosa muy curiosa que tiene que ver con el sistema inmunológico cerebral. Al igual que tenemos un sistema inmunológico para la piel, que cada vez que nos hacemos una herida, pues rápidamente, ¿no?, nuestras plaquetas pues, se ponen en funcionamiento y nos curan, ¿no? O sea, es verdad que si tenemos una herida sangrante, el cuerpo va a funcionar solo. O sea, nos podremos curar, nos podremos hacer cosas, pero el cuerpo esa inteligencia que existe en el cuerpo va a funcionar solo para curarnos. Y con los hechos emocionales ocurre igual. Y este sistema inmunológico se activa en la fase REM del sueño, cuando dormimos. Al igual que en el sistema inmunológico de la piel, cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido un día en el que pues, hemos tenido una discusión con nuestro jefe o con nuestro compañero, nos hemos enfadado un montón y tal, curiosamente, a lo mejor nos echamos una siesta o nos vamos a dormir y al día siguiente se nos ha olvidado, se nos ha pasado. Es como que estamos mejor, ya no nos sentimos tan afectados. Eso ocurre porque se genera un embudo en el sueño, que es este sistema inmunológico, ¿vale? O sea, estamos haciendo una abstracción para que lo entendamos todos, por supuesto, no a nivel científico, sino un poco para entenderlo. Y lo que ocurre es que hay un procesamiento emocional. Entonces, se limpian todas esas emociones negativas del día, se limpian, y al día siguiente, por ese motivo, ya no tenemos esa sensación. ¿Qué ocurre? Cuando la herida no es una herida pequeña, sino que es un golpe gordo, un hecho traumático, un tema fuerte.
que nos afecta. Generalmente, por ejemplo, un hecho que nos ha podido ocurrir pues, de pequeños, mal gestionado, el sistema inmunológico se colapsa y no procesa. Entonces el cerebro lo que hace en el subconsciente, en el abajo, lo encapsula y continúas tu vida. Pero eso sigue operando. Y es por ello que si tú, por ejemplo, has tenido en tu infancia una circunstancia traumática, por la razón que sea, por ejemplo, que te hicieron hablar en público, imaginaos, ¿no? Una profesora y se rieron de ti o tuviste burlas, en fin, una situación que para ti fue muy vergonzosa. Puede ser que lo hayas olvidado a nivel consciente, pero tu subconsciente no. Y es muy probable que te estés enfrentando en la vida adulta con circunstancias disfuncionales, es decir, que a lo mejor te encuentras con momentos en los que necesitas hacer una conferencia, o necesitas hablar en público, o necesitas decir algo y comienzas a tartamudear, comienzas a estar muy nervioso, no eres capaz, ¿no? En ese momento, ¿no? Y es cuando en ese momento ya en la edad adulta esa timidez o lo que sea, pues realmente te está generando problemas y te está generando un impedimento al crecimiento. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Aquí pasamos a un concepto que se llama el tiempo circular del mundo subatómico, del mundo cuántico. El tiempo existe en diferentes planos, en la realidad consciente y en la realidad subconsciente. En la realidad subconsciente, para que nos entendamos, el tiempo es circular y el tiempo no es lineal, no es pasado, presente, futuro, sino que todo se da al mismo tiempo. Todas las realidades se están dando al mismo tiempo. Esto quiere decir que ese trauma, por ejemplo, o ese hecho está operando en tu subconsciente, en todo momento. Entonces, si tú quieres cambiar tu presente o tu futuro, tienes que actuar en el pasado. El presente modifica el pasado modifica el futuro y el futuro modifica el presente. Es por ello que hay técnicas muy potentes a nivel de trabajos como pueden ser hipnosis o el EDMR, que trabajan en los recuerdos y los cambian. Porque otra de las leyes del mundo cuántico habla de que cuando tú observas las cosas, las modificas. Y cada vez que recordamos algo, lo modificamos. Por tanto, es muy importante observar esos patrones e ir a la raíz, al meollo de la cuestión y liberarlo. Hay muchas técnicas. Yo en ese sentido también trabajo con técnicas subconscientes desde el punto de vista holístico, con herramientas de coaching para llegar a esas partes subconscientes con metáforas y visualización, pero también a veces hay que ir a cosas más profundas como pueden ser los registros acásicos y liberación de memorias pasadas. En este sentido, si tenéis curiosidad o lo que sea, me podéis preguntar más luego después, pero lo que sí que os puedo decir es que si queréis cambiar vuestro presente, tenéis que actuar en vuestro pasado. Y se puede, ¿vale? Es posible. Vamos a seguir con el principio de generación, que nos habla de que la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Aquí hablamos del principio generatriz y la geometría, el ser y el hacer, la acción y la calma, el principio masculino y el principio femenino, que no necesariamente tiene que ver con la sexualidad. Todos nosotros tenemos los dos principios, tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos nuestra parte yin y nuestra parte yang, nuestra parte acción y nuestra parte calma. Y hay que saber manejar este principio desde el equilibrio, buscando el punto central. Es decir,
De nada sirve estar todo el día en el pensamiento, en el voy a hacer esto, pensar, tal, si no pasa la acción. Y de nada sirve estar todo el día en la acción si no estoy conectado conmigo mismo y con mi ser, con ese propósito, con eso que quiero ser. Entonces, es muy importante ese punto de equilibrio y entender de nuevo que la energía ni se crea ni se destruye, buscando a través de la causa y el efecto, crear esas causas y esos efectos que queremos en nuestra vida. Os voy a explicar un concepto que es mío, personal, que se llama la balanza energética. La balanza energética profesional, ¿vale? Dar y recibir. Y vamos a conectar esto con el principio de generación, ¿vale? Y la balanza, el ritmo, la polaridad, la mentalidad, todos los principios a la vez. Si yo estoy recibiendo escasez de dinero, malas relaciones profesionales, un trabajo que no me llena, ¿qué estoy dando? Normalmente podemos estar dando nuestro tiempo, generalmente, en lo que es la balanza profesional. Estoy dando mi tiempo, estoy dando mi energía, estoy dando mis ideas, mis acciones. ¿Qué recibo? Recibo dinero, recibo relaciones, recibo reconocimiento. Es un intercambio energético, la profesión. Doy mi tiempo, mi energía, mis ideas a cambio de dinero, de relaciones, de felicidad. Y siempre están los dos principios activos, el ser y el hacer. Es decir, está lo que hago y está lo que soy. Cuando estoy recibiendo cosas que no quiero, como por ejemplo escasez de dinero, malas relaciones, en el otro lado de la balanza tenemos que analizar qué es aquello que estoy dando o qué es aquello que no estoy dando. Muchas veces no nos estamos permitiendo dar nuestros dones. Muchas veces podemos estar teniendo creencias limitantes acerca del dinero. No me merezco esto, no me merezco la felicidad. Si eso está escrito en tu código de programación, ya podemos actuar en el consciente y en la realidad que no vamos a sentir satisfacción. Ya nos pueden subir el sueldo que a los 3 meses estamos otra vez mal. Porque empezaremos a generar más gasto, más no sé qué, más no sé cuánto. Entonces, una balanza energética. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy recibiendo? Súper importante tener este principio en cuenta. Vamos a hablar y adentrarnos en la alquimia de la transformación profesional. Y dice el Kybalión, la verdadera transmutación, la verdadera alquimia de la realidad es una práctica, un método, un arte mental. El Kybalión. ¿Qué son las creencias? ¿Qué son las creencias limitantes? Desde mi perspectiva y lo que yo he aprendido y aquí os traigo, para mí las creencias son los máximos saboteadores, las creencias limitantes son los máximos saboteadores de nuestros resultados. Son aquello que no vemos, son aquello que no somos conscientes a simple vista, sin embargo están operando en todo momento. Y acordaos del tiempo circular. ¿Cómo son las creencias y cómo las puedo distinguir? Normalmente las creencias empiezan por una afirmación yo soy algo, o yo no soy algo, o yo no puedo algo. Hablan de mí como persona. Me identifico con ellas. Las creencias se esconden debajo de los pensamientos limitantes. Os voy a poner un ejemplo de un cliente, de una creencia real, de un cliente que dice así: es imposible dedicarme a lo que me apasiona porque eso no me dará de comer.
¡buah! O sea, solamente ese pensamiento, o sea, es demoledor. Demoledor. O sea, ¿qué tipo de acciones, hábitos vas a generar cuando tienes una creencia tan fuerte dentro de ti? O sea, es que a la mínima que te acerques a algo que te apasiona, no te va a dar dinero, no te va a dar... ¿Por qué? Porque tu código de programación, y volviendo al punto del mentalismo, te va a decir que esa verdad no es válida, te va a echar para atrás. Esto es un pensamiento. Es imposible dedicarme a lo que me apasiona porque eso no me dará de comer. ¿Y cómo lo transformo en creencia? Tiene que hablar de mí, como os decía. En realidad, este pensamiento esconde una creencia que dice: yo no puedo dedicarme a lo que me apasiona porque tendré escasez económica. Yo no puedo, yo no merezco, yo no soy libre. ¿Cómo es tu vida con este pensamiento? Hay una frase muy bonita también, que es de un proverbio zen, que dice: siembra una creencia, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. De abajo arriba y de arriba abajo. Este es el proceso de aprender y de automatizar. Fundamental. Como en nuestra vida estén operando creencias fuertes, limitantes, alrededor del yo no puedo, yo no soy capaz, yo no merezco, yo no voy a poder, yo no, o yo soy, cuidado, porque, insisto, por mucho que activemos arriba, nuestra realidad por espejo nos va a devolver un resultado como una fórmula, ¿vale?, que no nos gusta. Entonces, fijaos cómo es esto. Si me dedico a lo que me apasiona, tendré escasez económica. Si A, entonces B. Resultado. ¿Cómo cambiar las creencias? Qué pregunta más potente, ¿no? ¿Cómo cambio esto? Vale, ya me he dado cuenta, he llegado hasta aquí, ya soy consciente de que tengo una creencia limitante muy poderosa, ¿y cómo lo cambio? Muy bien. Pues de la misma manera que la hemos creado. ¿Cómo hemos creado una creencia? A base de repetición y a base de hábito. Muchas de nuestras creencias se nos han desarrollado en la infancia, ¿vale? Muchas son repetidas y copiadas de nuestros padres, de nuestros cercanos, de nuestro contexto. Si, por ejemplo, tuvimos un padre que no se permitió ser lo que verdaderamente quería ser, o un padre que vivía el dinero con cierta escasez, todo eso es probable que lo hayamos podido desarrollar internamente por un espejo directo o por un espejo opuesto, ¿vale? Es decir, podemos desarrollar la creencia igualmente, pero por polaridad, manifestarse en los dos extremos. No recordar, es lo mismo, la misma naturaleza, distinto grado. Entonces, cuando analizamos esta frase, yo no puedo dedicarme a lo que me apasiona porque eso no me dará de comer, tiene dos sintaxis muy claras. La primera es donde subyace la creencia limitante. Y la segunda es el pretexto lógico que valida la afirmación. Podría sustituir el yo no puedo dedicarme a lo que me apasiona por un porque no me dará de comer, o puedo decir porque tengo que pagar mi hipoteca, porque no sé lo suficiente, porque no estoy suficientemente formado. Esa segunda parte es la que nos da la lógica y entonces nos lo creemos radicalmente. Ya no lo cuestionamos. Pero el problema es la primera parte.
Es ahí donde está la barrera. Hay un trabajo muy interesante que realizó Byron Katie, que se llama The Work, que os lo recomiendo. Para aquellos que estéis interesados, pues podéis bucear un poco. Hay un libro y tiene varias plantillas en su página web. Si no, también me lo podéis preguntar a mí, ¿vale? Os puedo facilitar. Y habla de un método de 4 pasos para trabajar las creencias, ¿vale? Y una de las primeras cosas que nos dice es, hazte 4 preguntas ante una creencia. Imaginaos, y vamos a hacer una extrapolación y una simplificación de que todo esto al final redunda en yo no soy libre, yo soy un esclavo, no soy libre, no me siento libre, no soy libre de hacer lo que quiero. La primera pregunta es eso verdad? ¿Sí o no? O sea, recordad también el mundo de la computacional, de que funciona de manera digital, o 0 o 1, o es verdad o no es verdad. ¿Estás 100% seguro con la máxima y absoluta certeza que es verdad? Aquí ya me encuentro mucha gente que empieza a hacer quiebro. Abre un quiebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, bueno, es verdad, pero bueno, hay un 99% ya. Pero una creencia, entended que una creencia es la verdad para nosotros. Entonces, ya ahí empezamos a cuestionarla. Es decir, a lo mejor no es del todo verdad. Hay un 1% de no verdad. La tercera pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo nos hace sentir este pensamiento? ¿Cómo me hace sentir pensar que no me puedo dedicar a lo que me apasiona porque no me dará de comer? Me debilita, me entristece, me hace abandonar proyectos, me hace comer compulsivamente, me hace sentirme mal. O sea, seamos conscientes del poder que tiene todo esto. Y por último, ¿cómo sería tu vida sin este pensamiento? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería no tener este pensamiento? ¿Qué cosas harías? Generalmente, las respuestas que me suelo encontrar es, sería feliz, me sentiría libre, haría lo que quisiera. Volviendo un poco al Kybalión y al mundo de las creencias, tenemos que entender una cosa, que si hacemos, por ejemplo, este concepto de que todo es mente, de que todo es mental, el universo es mental, y yo hago una inversión de esta creencia, es decir, volvamos al pensamiento, ¿no? Yo no me puedo dedicar a lo que me apasiona, porque no me dará de comer. Inviértelo. Yo sí puedo dedicarme a lo que me apasiona y comer por ello. Otra inversión. Otros se dedican a sus pasiones y comen de ello. Y entonces ahí llega un punto en el que nos tenemos que preguntar, ¿y yo por qué no? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál es mi error? Porque si hacemos una lista exhaustiva y podemos mirar en internet, hay muchos casos de éxito de gente que se dedica a lo que le apasiona y gana dinero con ello. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es el error que hay en mi código? Todo es mental, el universo es mental. Somos un gran código de programación. Lo que es arriba es abajo. Hazte consciente de lo inconsciente. Conviértelo en un yo soy. Polaridad y vibración, cuidado con tus palabras, cómo te hablas. Cambia de signo. Y hay una frase que me encanta, que dicen, fake it until you make it. O sea, disimúlalo hasta que lo consigas. O sea, es decir, aunque tú no creas, concéntrate en empezar a parecer hasta serlo. Si tú te quieres dedicar a ello, empieza a sentirte como los que lo son. Empieza a generarse intención. Construye frases con intención que te lleven en la línea polar hacia el otro extremo. Usa la magia. La magia existe.
La magia no visible, la magia real. Entendámosla, ¿vale? Dentro de un contexto, pero desde el punto de vista de que se puede cambiar, se puede cambiar. La palabra magia me recuerda al abracadabra. ¿Y sabéis qué significa abracadabra? Ábrete parábola. Invoca, di aquello en lo que quieres. Muchas de las clientes me dicen lo que no quieren. No quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo de más allá. Vale, ¿qué quieres? Pues no lo sé. Sí lo sabes. Solo que todavía quizás no has cambiado esa forma de trabajar tu mente, ¿no? Entonces, focalízate en lo que quieres, porque donde pones la atención pones la energía. Si ahora os digo que no penséis en un caballo blanco, ¿quiénes de vosotros, seguro que todos de una manera u otra se nos ha venido un caballo blanco a la mente? Si yo te digo, si tú me dices, no quiero un trabajo que me pague poco, o sea, es que lo estás creando, literalmente. La mente no entiende el no en ese contexto, ¿vale? Entonces, muy importante, centraos en la afirmación en positivo siempre, puntos focales en positivo. Generación, hacer y ser. Os voy a contar un poquito sobre vamos a pasar un poquito también a la parte más del hacer, es decir, vale, muy bien, o sea, todo es mente, generación, polaridad, todos estos son conceptos muy grandes, muy amplios, muy importantes. Pero vivimos en un mundo real, ¿no? En un mundo 3D, en un mundo en el que hay que hacer cosas, ¿no? Materializar cosas. Entonces, os voy a hablar de una serie de claves prácticas basadas en el método Bien Pro de transformación profesional, para que empecéis a diseñar, si estáis interesados, esa transformación desde un punto de vista práctico también, ¿vale? Entonces, lo primero, B, la B de brújula. Es muy importante que sepas dónde estás en este momento, cuál es tu situación actual, cuál es tu situación de partida, dónde te encuentras, cuáles son esas creencias, cuáles son esas emociones que estás teniendo, cuáles son esos pensamientos que estás teniendo. Empieza a hacerte muy consciente de tu situación actual. Punto número 2. Imaginación, la I, imaginación para la visión. Recuerda, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Empieza a materializar a través de tu mente, a través de tu visión, esa realidad que deseas crear. Juega, imagina, como si fuera posible, sin limitación. Porque antes de la creación, primero hay que pensarlo. Antes de ir a coger algo a la nevera, lo pienso. Entonces, antes de hacer un cambio profesional, tengo que visualizarlo también. Por tanto, y imaginación para la visión. Tercer punto, conoce tu elemento. La E. Conoce tu elemento. ¿Cuál es tu elemento diferencial? ¿Qué es aquello que te hace único? ¿Qué es aquello que te hace verdaderamente único? Conoce tus pasiones, conoce tus habilidades, aquello que se te da bien y ponlo al servicio de la sociedad. Y a veces hay que mirar más allá. Es decir, quizás nos guste algo que, yo qué sé, pues relacionado con la cocina o con el arte, vale, pero en el fondo lo que te ocurre es que es una persona muy creativa, entonces busca esas partes de ti que se pueden sentir realizadas a través de la creatividad, en muchos sentidos, de ideación, tal. Entonces, lo que quiero deciros es que salgáis un poco de la caja, de la línea, de esto tiene que ser como yo digo, ¿vale? Y dejar que la realidad se manifieste, porque hay un principio también importante, que es, céntrate en el qué y deja el cómo, que actúe. Recordar los ritmos, el proceso, ¿vale? Continuad, continuad, continuad. Aunque no veáis resultados en el corto plazo, porque la realidad se densifica por vibración, no paréis, continuad. Punto número 4, N, network. Importantísimo. ¿Quiénes son esas redes, esas personas que te pueden ayudar en tu propósito, que te pueden ayudar? Conecta con ellas, llámalas, contacta,
háblales de tus proyectos, háblales de tus pasiones, di lo que quieres. Dicen que el que no llora no mama, ¿no? El bebé, ¿no? Es verdad. Tenemos que decirlo. Muchas veces estamos esperando a que nos llegue la oportunidad y realmente no hemos ni siquiera verbalizado esa intención a las personas adecuadas. Así que, punto número 4, network. 5, propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y en este sentido, tranquilos. O sea, es decir, no se trata de encontrar el propósito, o sea, se trata de encontrar aquello en lo que vibramos y que es útil para los demás. Entonces, en este sentido, simplemente dejarlo caer, el empezar a preguntaros, bueno, ¿qué es aquello que yo puedo, en lo que yo puedo ser verdaderamente útil para los demás y que a mí me hace vibrar? Y que además me van a pagar por ello. O sea, eso ya es la cuarta derivada. Resistencia al cambio, la R. Aquí es donde entran en juego nuestros sabotajes, nuestros miedos, nuestros límites, aquello que no... Uy. El cambio, como os decía, es un proceso y hay una resistencia natural al cambio. Si vosotros observáis la naturaleza, por ejemplo, un viento fuerte, los árboles tienden a resistirse. O sea, la resistencia es natural e inherente al cambio. No hay que tener miedo a la resistencia, simplemente hay que entenderla, ¿vale? Porque debajo de las resistencias generalmente se encuentran valores esenciales. Se pueden encontrar valores como la seguridad, ¿vale? Como el bienestar. Entonces, es muy importante también ser muy benevolentes con nosotros mismos y trabajar estas resistencias, por supuesto, porque nos inmovilizan, ¿vale? Pero siendo conscientes también de que son naturales e inherentes al proceso. Y por último, operacionaliza el cambio. Y aquí hablamos de gestionar el tiempo, de gestionar nuestras redes, de ser ordenados, de ir todos los días, mover un poquito. Es decir, aquí en este punto del método, de la metodología, lo que trabajamos sobre todo es el enfoque en mejora continua y el enfoque práctico. Aquí sí que entramos en la balanza del hacer. Es decir, como os decía, está muy bien imaginar, está muy bien conocer mis elementos, está muy bien conocer mi propósito, pero si no lo paso a la acción, si no hago, si no ejecuto, no voy a ver los resultados. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. La ley de correspondencia, ¿vale? Entonces vamos a intentar actuar en los dos planos a la vez, en los dos planos, para acelerar. Así que bueno, llegado a este punto hemos repasado las leyes, hemos visto un poquito pues, de cosas prácticas, ideas que espero que os hayan sido de utilidad. Deciros de verdad que sí se puede, que se puede cambiar aunque no sepamos cómo, ¿vale? Que lo último es perder la esperanza, que muchas veces en la vida también necesitamos ayuda y nos necesitamos dejarnos ayudar. Yo, la primera, he necesitado muchas veces ayuda en determinados momentos de mi vida porque hay unas ventanas dentro del consciente y subconsciente que se llama la ventana de Johari, ¿no? Es decir, hay zonas que yo no veo de mí mismo, hay zonas que otros ven que yo no veo, hay zonas que son ocultas, zonas ciegas completas, pero hay unas zonas en las que otros sí ven que yo no veo, que me pueden verdaderamente ayudar y nutrir en mi aprendizaje. Así que bueno, si me des permiso, os voy a compartir en unos minutitos dónde estoy. Mira que además Daisy me está preguntando. Os voy a compartir un poquito dónde estoy, dónde me podéis encontrar, en cómo os puedo ayudar y luego pasaremos un ratito a un turno de preguntas, ¿vale? Para escuchar vuestras dudas y reflexiones, ¿vale? Así que, bueno, me vais a permitir que comparta pantalla, ¿vale? Para enseñaros, lo que tengo para vosotros. A ver. Muy bien. ¿Me podéis hacer así cuando veáis la pantalla, por favor? ¿Sí? ¿La veis? Entiendo que la veis, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pues lo primero recordaros que tenéis el regalo,
¿vale? Que, no sé, César, por favor, si lo puedes volver a poner el link para que la gente se apunte con esas 36 acciones para poner en marcha tu transformación profesional, ¿vale? Podéis tanto rellenar el link como escribirme al email martabienpro@gmail.com, ¿vale? Y os lo facilitaré. Bueno, pues a ver, os cuento un poquito en qué dos ejes trabajo. Yo trabajo fundamentalmente desde el punto de vista de la transformación profesional, ¿vale? Para la creación de una nueva identidad. Y hablo de ADN porque efectivamente trabajamos a nivel profundo, ¿vale? O sea, nos vamos abajo, nos vamos a entender bien cuáles son nuestros elementos, cuáles son nuestras pasiones, nuestros sabotajes y pasamos a la acción, como os decía, ¿no? Con la O de operacionaliza. Pero también hay personas que si bien están a lo mejor en un momento de sus vidas en el que no se encuentran bien profesionalmente, sí les gusta su trabajo. Sí que les gusta su trabajo, pero quizás se han encontrado pues, con bloqueos en relaciones o que tienen que tomar alguna decisión importante. En fin, entonces tengo esos dos tipos de servicios. O sea, por un lado, la parte más de apoyo emocional, toma de decisiones, porque mi trabajo me gusta, pero no me encuentro bien o tengo mucha ansiedad o lo que sea. Y luego tengo la parte de transformacional, que es, no, yo estoy en un trabajo que no me gusta y me quiero ir a otro. O sea, quiero completamente cambiar 180 grados y tal. Entonces, lo que yo hago es trabajar con una metodología paso a paso que acelera el proceso para conseguir resultados. Y la clave de aquí, y remarco, es la aceleración, ¿vale? Es decir, el proceso se da de una forma o de otra, pero lo rápido o lo despacio que vayamos dependerá de la metodología y de la estructura, ¿vale? Y del acompañamiento. Así que, bueno, os voy a compartir el testimonio porque prefiero que lo cuente una persona antes que yo sobre cómo le ha podido ayudar, bueno, pues uno de los trabajos que realizo. Entonces, os voy a compartir un momento el audio para que lo escuchéis. Hola, soy Joaquín Peña, profesor doctor en la Universidad de Sevilla e investigador en productividad personal, desarrollo personal, y te quiero hablar del programa que desarrolla Marta Parrilla. Yo hace ya como año y medio así que hice una primera sesión, que me hizo una primera sesión de coaching Marta, y bueno, fue increíble. Porque bueno, mi perfil, yo tengo muy trabajado el desarrollo personal, como me dedico a productividad, soy creador del método FAST, pues tengo siempre muy trabajado los bloqueos, muy trabajado los proyectos, los objetivos, y bueno, pues el hecho de que en una sesión de 45 minutos puntual, pues desbloqueara un proyecto muy importante que tenía en marcha, pues fue increíble. Y eso pues ha hecho que haya seguido manteniendo contacto con Marta para pedirle ayuda en esta línea y que últimamente me haya animado a arrancar el programa con ella. Y bueno, los resultados han sido espectaculares. Ya he hecho sesiones de coaching con otras personas y nunca jamás había avanzado de esta manera. Es verdad que estoy en un punto de inflexión, es decir, que en los últimos 3-4 meses ha habido muchos cambios, tanto a nivel laboral como personal, y puede ser que esté un poco más abierto ahora a desbloquear cosas y a avanzar, pero en muy pocas sesiones estoy teniendo un avance espectacular que está teniendo resultados tangibles en mi desarrollo tanto profesional como personal. Me ha ayudado a superar y a avanzar en aspectos personales importantes y a poner en marcha y a desbloquear aspectos profesionales también. Así que es muy difícil que yo recomiende algo, y aquí no tengo duda de que si te apuntas al programa con Marta no vas a tener vas a tener unos resultados seguros garantizados, ¿vale? No tengo duda. Te lo digo, insisto, porque tengo muchísima experiencia trabajando con personas en temas de desarrollo personal. Tengo un perfil que me trabajo muchísimo a mí mismo, y los avances que he hecho con Marta no los he hecho con ninguna otra persona nunca jamás en temas de coaching, y eso me hace pensar y me hace estar completamente seguro
de que es muy buena haciendo este trabajo. Además, Marta, como sabes, tiene una experiencia profesional muy amplia en gestión de personas, en dirección de proyectos, en gestión de cambios, y eso yo creo también que le confiere, además de esa habilidad especial que tiene para dirigir las sesiones de coaching y dirigir el trabajo hacia los puntos clave, que tiene una vista y una sensibilidad especial. Además tiene un bagaje muy amplio desde el punto de vista profesional y de conocer pues a nivel profesional cuáles son o sea, cómo funcionan las cosas. Así que no te lo pienses, estoy seguro de que no te vas a arrepentir, e incluso si quieres me pongo a tu disposición en redes sociales para que me preguntes las dudas que tengas y yo te cuento cómo va, pero no te lo pienses, que estoy seguro que va a ser un punto de inflexión como está siendo para mí. Apúntate al programa que seguro que no te arrepientes. Bueno, pues aquí os dejo mis datos de contacto. Supongo que César también lo está poniendo en el chat, pero bueno, aquí lo tenéis para aquellos que estéis interesados en redes, en Instagram, en Facebook, me podéis seguir, me podéis escribir por WhatsApp, lo que necesitéis, ¿vale? Aquí os lo dejo. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a pasar al turno de preguntas, que me preguntéis lo que queráis o debatimos o lo que queráis. Así que voy a abrir el chat. Muy bien. Muchas gracias a todos vosotros también por estar aquí, por asistir. Muchas gracias. Os voy a poner aquí también el EMDR, me pregunta Lucía. Pues mira, el EMDR es una técnica que se utiliza a nivel psicológico, que utiliza los movimientos oculares, ¿vale? O sea, trata de emular o induce a lo que se supone que es el sueño REM, ¿no? Haciendo un sueño vívido, un sueño lúcido, y lo que trata es de procesar emociones traumáticas con una metodología a través de movimientos oculares, como se produce cuando estamos durmiendo en esa fase que os contaba, recordáis, del sistema inmunológico y tal. Y entonces es muy poderoso para traumas, para cosas que están ahí, que nos han ocurrido, que no hemos sido capaces de procesar. En ese sentido, si tenéis interés, os puedo recomendar a profesionales muy buenos, ¿vale? Que os garantizo máxima calidad en ese sentido. Sí, las 4 preguntas son: la primera, sobre las creencias, ¿no? Tú tienes la creencia y dices, ¿eso es verdad? ¿Es verdad la creencia? ¿Sí o no? O sea, no vale sí, pero no. ¿Sí o no? Segunda, ¿es absolutamente cierta al 100%? ¿Estoy absolutamente segura de que esto es así? ¿Sí o no? La tercera, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? ¿Cómo me hace sentir? Y la cuarta, ¿cómo sería mi vida sin este pensamiento? Una vez que hagas la reflexión de las 4 preguntas, procura invertirlo, ¿vale? De todas maneras, Cristina, si quieres, si te interesa, escríbeme y te paso las plantillas, ¿vale? De Byron Katie. O sea, que te las paso para que hagas los ejercicios, o sea, que sin ningún problema. Sí, doy apoyo a nivel profesional. Bueno, a ver, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. La puerta, normalmente, cuando tenemos una crisis en la vida, normalmente nunca vienen solas, la verdad. Y cuando se nos viene una cosa encima, se nos vienen muchas. Pero yo siempre he dicho que para mí la puerta que yo abro es la puerta profesional, pero en el fondo lo que entramos es hacia adentro, porque lo que nos vamos a encontrar son con creencias limitantes. Es decir, puede ser que la puerta sea el trabajo, pero al final a lo mejor lo que nos encontramos es con un problema con el padre o con un problema con nosotros mismos, de no suficiente valoración. Entonces, la puerta es profesional. Si bien, Elena, si necesitas que hablemos de algo en concreto, por supuesto me puedes escribir y yo encantada de asesorarte, si puedo yo o cualquier otro profesional, ¿vale? Que yo te recomendaría.
Sí, la repetición es útil, es muy importante la repetición porque es la manera en la que aprendemos. Es decir, mira, os voy a contar en la ventana un poco de Johari, ¿vale? La ventana de Johari son 4 ventanas, ¿no? que hablan del consciente, inconsciente, sé y no sé. O sea, es como la ventana de la competencia, ¿vale? ¿Cómo aprendemos? Entonces, en un principio, por ejemplo, vamos a poner un caso, aprender a conducir. Yo no sé qué sé. Yo no sé qué no sé. Yo cuando nazco no sé que no sé conducir. Es decir, yo soy un bebé y yo no sé que no sé conducir. O sea, está totalmente en esa área, ciega totalmente, ¿vale? Nos hacemos mayores y de repente nos damos cuenta de que no sé, o sea, de que sé que no sé. Es decir, soy consciente de mi incompetencia, ¿no? No sé de esto, o sea, pero sé que no lo sé, ¿vale? Entonces, empezamos a dar clases, empezamos a conducir el coche, empezamos poco a poco, repetimos, 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 repetimos. Y ahí está la clave de la cuestión, el tener la suficiente paciencia en la repetición como para pasar y traspasar a la competencia. Es decir, llega un momento en el que sé que sé, ya sé que sé conducir. Soy consciente y soy competente en esta materia. ¿Y qué ocurre? Que al seguir repitiendo la conducta, vuelve a bajar al inconsciente y se convierte en automático. Al principio, cuando aprendemos a conducir, estamos que meto la primera, que meto la segunda, que meto la tercera, que el embrague, que no sé qué. Y hay un momento en el que se hace tan automático que nos olvidamos. Y es ahí cuando se genera el aprendizaje profundo y es ahí cuando... Entonces, en el proceso de hacer un cambio de creencias, lo que tenemos que hacer es la inversión, desaprender. Por tanto, nos lo tenemos que llevar al consciente, empezar a repetir en la polaridad hacia el otro extremo, repetir, repetir y repetir, hasta que se hace automático y baja al consciente y se crea una nueva creencia. Sí. Sí, la R es resistencia al cambio, ¿vale? Y la O es operacionalizar. ¿Qué quiero decir con operacionalizar? Es gestionar el cambio, es decir, gestionar de forma estructurada, a través de gestionar tu tiempo, técnicas de productividad que aplicamos. Es importante tener orden, estructura, porque si no, tendemos a procrastinar, ¿vale? Es decir, nosotros cuando salimos de un sitio salimos como súper enchufados, tal, pero si no tenemos disciplina y no operacionalizamos las cosas, se nos pueden olvidar todas nuestras... Así que, ¿vale? Ese es el tema. Sí, me pide Jenny que os pasen los datos de contactos. Los voy a pasar por el chat, ¿vale? Para que os queden aquí. ¿Vale? Aquí os pongo mi mail, ¿vale? También me podéis contactar por Instagram, os voy a poner, y también por Facebook, ¿vale? En principio os dejo estos 2 contactos. Si necesitáis cualquier cosa me escribís y si necesitáis algo más o charlar, pues ya nos pondremos en contacto, ¿vale? ¿Cómo soltar las resistencias? Muy bien. Pues mira, primero, lo más importante es ser consciente de que esa resistencia está. Y como os decía antes, muchas veces estas resistencias se han creado en edades tempranas, es decir, la persona que de repente tiene un bloqueo importantísimo en una reunión, que no es capaz de hablar, hay que entender que esa resistencia, ese problema a lo mejor se le ha creado en una edad temprana y lo primero que hay que hacer es benevolente con uno mismo. Es decir, el cambio es un proceso, yo voy a intentar mejorar, voy a poner de mi parte para mejorar, me voy a hacer consciente, como os decía, voy a pasar del inconsciente al consciente, me voy a hacer consciente de ello y voy a trabajar a través de repetición con método, pues a lo mejor tengo que dar unas clases, a lo mejor tengo que buscar un coach o a lo mejor tengo que hacer una sesión de hipnosis para trabajarme este tema, ¿vale? Y vamos a tener retrocesos, acordaos del cambio, ser muy benevolentes. Entonces, a veces lo que hay que soltar es la necesidad de soltar esa resistencia. Es decir, es aceptar que esto está
Y desde permitidmelo así, desde el amor hacia nosotros mismos, desde la benevolencia hacia nosotros mismos, de que estamos aprendiendo o desaprendiendo, pasito a pasito, a través de la repetición y de la constancia, todo eso se va a soltar. Y luego, otro tip. ¿Cómo nos comemos un elefante? Trocito a trocito. Es decir, no pretendamos ahora mismo hacer el cambio súbito, no, vamos poquito a poco. Empecemos por un trocito. Oye, pues a lo mejor tengo una resistencia a hablar delante de 100 personas, pero a lo mejor consigo hablarle a una o a dos o a tres. Y eso es un logro. Y reconocernos esos logros. Que muchas veces queremos un cambio, y yo lo digo mucho, queremos un cambio, nos estamos años detrás de ese cambio, lo conseguimos y al día siguiente se nos olvida. Y vamos a otro objetivo. Y eso no es una forma de vivir que nos vaya a dar satisfacción. Tenemos que pensar en que el camino es el destino, que cada día la vida hay que vivirla, cada día, y lograr ser feliz cada día. Vivimos en una sociedad que nos aboca a entre semana trabajo, el fin de semana descanso. Es como, ¿qué pasa? ¿Que la felicidad está en el fin de semana? No, está en cada día. O en el verano. Cuando llega el verano, a ver si llega el viernes. Esa es la primera cosa que nos encontramos todos los días en las oficinas. A ver si ya, por fin viernes, el lunes. No, intentemos cambiar eso hacia una mentalidad de cada día voy a hacer ese poquito, ¿no? Así que nada, muy bien. Pues me preguntan por aquí si podemos tener grabada la presentación. En eso César os puede decir más. En principio sí, César. No sé cuándo. Supongo que la colgaremos en unos días. Y eso ya es más el espacio que os informará del link y de todo esto. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Claudia, sí, las plantillas me podéis escribir y yo os las envío por email. Sí, no hay ningún problema. A ver. Muchas gracias, Gaby. Mario, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Sí, la neurolingüística, la PNL, que habéis mencionado alguno de vosotros también, muy potente, muy importante, la explomación. Hay muchas técnicas. Al final lo importante es que todo va al mismo lugar. O sea, hay muchas técnicas, ¿no? Lo importante es que todo va a lo mismo, si os fijáis. O sea, todo va a lo mismo. Entonces, cada uno también que elija los métodos que más le gusten. O sea, y me pongo un ejemplo, es decir, a lo mejor hay gente que le gusta más hacer tai chi y hay gente que le gusta más hacer meditación o yoga. Pero ambas técnicas buscan lo mismo, ¿no? Ambas técnicas buscan sentirnos mejor, sentirnos bien. Entonces, no importa tanto si uno elige A o elige B, sino que esa técnica y ese profesional resuene contigo. Es mi opinión. Gracias, Gloria. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis hacerme alguna pregunta, recordad que tenéis el regalo. Escribidme, apuntaros en el formulario, también me encantará escuchar vuestro feedback, que es muy valioso para mí. En aquellos puntos en los que os haya gustado más, por ejemplo, comentármelo, porque a lo mejor podemos plantear una conferencia en el futuro sobre alguno de los temas que más os hayan llamado la atención, pues hacer un monográfico sobre ese tema, en fin, que me podéis contar, ¿vale? A través del formulario lo que más os haya interesado y yo lo tendré muy en cuenta, ¿vale? Para el futuro. Mira, las plantillas se llaman, o sea, el trabajo os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Se llama The Work. The Work. Se llama Byron Katie. ¿Vale? Ahí tenéis todo el material y si tenéis alguna dificultad me lo decís. Muchas gracias a todos vosotros.
Que veo que venís de muchos sitios, ¿no? Venís de muchos sitios, me lo podéis poner por aquí si queréis, de España, de Argentina, de un montón de sitios, qué maravilla. México, fíjate. Bueno, de Perú. Gracias, Claudia. Pues contadme qué cosas os han gustado más, de verdad, en qué puntos, por ejemplo, pues encantada de escucharos y seguro que se pueden preparar nuevas ponencias y conferencias. Muy bien, desde Colombia, desde Cali, desde Colombia, madre mía, qué bonito. Argentina, fenomenal, muy bien. Oye, pues un placer el conectar esta tarde. Mira, de Galicia, Lucía, Chile, qué maravilla. Bogotá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, un placer enorme. Si no tenéis ninguna pregunta más, pues yo creo que nos despedimos aquí. Y nada, mandaros un saludo enorme a todos, que ha sido un placer compartir. Y nada, que estamos en contacto. Un beso grande. Cuidaos un montón. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao.